también a grabar para subirlo el video. Ya les comunicamos del video pasado, ya están completos los 3 videos del curso de residencia, ya se ha subido a nuestro canal de YouTube. También ya se subió un video del tema de adicionales y el día de hoy estamos subiendo los 2 videos ya. Correcto, amigos. Entonces, con la presentación respectiva vamos a iniciar esta sesión, programado ya la tercera sesión en el tema de adicionales y ampliaciones de plazo. Vamos a dar la conferencia que va a ser por un espacio de 30 minutos y luego 30 minutos también de consultas. Gracias, amigos. Bienvenidos nuevamente a este curso de ampliaciones y prestaciones adicionales. En esta oportunidad vamos a ver lo relacionado al análisis entre los escenarios de ampliaciones de plazo y suspensiones, teniendo en cuenta justamente esta emergencia social declarada por el Decreto Supremo 044/2020 PCM. Antes de hacer este análisis, más adelante vamos a hacer, digamos, las particularidades que corresponden a lo que la normativa establece para el caso de suspensión de plazo. Los supuestos sobre la base del artículo 178 del reglamento de nuestra normativa establecen, primero, que deben existir o haber acaecido eventos no atribuibles a las partes, es decir, eventos ajenos a la voluntad de las partes, que sean justamente motivo de la paralización de la obra. Como sabemos, esta emergencia social fácilmente calza en este supuesto, en esta causal, ¿no? Si bien, bueno, si hacemos un análisis quizá más riguroso, podríamos decir que la entidad que forma parte del gobierno es la que ha decidido esta emergencia social, por ende, digamos, si fuéramos más puristas, podemos decir que tampoco sería atribuible a la entidad. Pero bueno, hay pronunciamientos, más adelante vamos a verlo, de los mismos, en las cuales ha aclarado esta parte y esta suspensión fácilmente calza en este supuesto. Otra condición para lo que corresponde a suspensión de plazo es que debe haber un acuerdo escrito entre las partes. Tengan presente, tiene que haberse un documento formal escrito. Usualmente es una adenda al contrato. El detalle, y acá hay una particularidad, es que no es necesario que sea un acuerdo previo de las partes para esta suspensión. Y también en este caso, si es que uno optara por la figura de la suspensión, podría aplicarse luego de que termine esta emergencia social, ¿no? Porque ahí también había una duda de algunos profesionales. ¿Cómo hago si no he hecho este acuerdo de la suspensión? Otro supuesto es que, y esto ya tiene sentido, es que el acuerdo de suspensión que se realice tiene que ser hasta que culmine el evento. Si por alguna razón no hay fecha cierta de culminación del evento o habiendo fecha cierta luego se mantengan las condiciones, entonces se puede prorrogar esta suspensión. Entonces esto es uso y costumbre, ¿no? Una cláusula de la adenda se pone esto, ¿no? Como fecha, por decir, inicialmente programada de levantamiento de la suspensión, por decir un 12 de abril, por decir, y si las circunstancias continúan, podrá prorrogarse esta suspensión. Básicamente es una especie de cliché incluso que se pone en todas las adendas de suspensión. Otra particularidad en lo que corresponde a suspensión de plazo es que da lugar al reconocimiento de gastos generales variables y costos directos, por si acaso, ¿no? Ambos conceptos se reconocen en la suspensión de plazo. Solo que en este caso, en el acuerdo que se tenga que realizar, también se acuerda cuáles van a ser estos gastos generales variables y estos costos directos, que implica necesariamente todo lo relacionado para garantizar la integridad durante la suspensión, ¿no?
Usualmente será, por ejemplo, labores de vigilancia, conservación, resguardo de la obra o actividades que eviten que se deteriore aún más la obra durante la suspensión. Por ejemplo, en una carretera, quizá habrá que estar requiriendo, por decir, el cuidado o el desvío del tráfico para evitar que una parte del trabajo que se haya colocado, por decir, se haya imprimado tal vez, sea sometido al tráfico y haya suspensión. Bueno, el punto es que cualquier trabajo que sea necesario, primero para viabilizar la suspensión, que implique la seguridad e integridad y la ausencia de deterioro de la obra durante la prestación, durante la suspensión. Otra particularidad es que, y bueno, esto también tiene sentido, y digamos ya como parte del procedimiento de la suspensión, es que una vez que se acuerde el inicio del plazo de ejecución, la entidad comunica al contratista la modificación de la fecha de ejecución de obra. Hay que tener presente que suspensión del plazo, si bien incluso se nota claro desde el momento del nombre mismo, suspensión, implica que no es una ampliación de plazo. Más adelante lo vamos a detallar en este detalle, pero este concepto tienen que tenerlo muy en cuenta incluso cuando se quiera decidir por cualquiera de estas figuras. Suspensión implica que el plazo se mantiene, en tanto que ampliación, bueno, implica que se va a ampliar, ¿no? Y esto, ¿cuáles son sus implicancias directas? Por ejemplo, en el cálculo de penalidades o en el cálculo donde haya necesidad de, donde se haga necesidad del uso de este plazo vigente. Por ejemplo, para determinar los plazos para liquidación, para recepción de obra, entra en todo caso esta modificación de plazo, tiene efecto. Entonces también hay que tomarlo en cuenta cuando uno va a analizar el tema de de suspensión de plazo. Continuamos con algunas particularidades de suspensión de plazo, digamos, en este caso por parte del contratista. El escenario anterior que hemos visto es un escenario de suspensión de plazo con acuerdo de las partes. Eso también hay que resaltar. En el anterior caso habíamos visto que tiene que haber un acuerdo. La entidad no puede imponer la suspensión de plazo. Legalmente no lo puede imponer. Anteriormente, el único incluso que tenía esa potestad de suspender el plazo, digamos casi saliéndose del tema anterior, era la entidad. O por ejemplo hasta resolver el contrato únicamente dentro de la facultad, y eso que lo vimos al inicio, ¿no? Teniendo en cuenta que la entidad representa toda la sociedad y la infraestructura, la obra que se va a hacer es para una infraestructura al servicio de una sociedad, tenía ciertas prerrogativas. Entonces el contratista no podía, digamos, resolver, por ejemplo, así como por cualquier causal el contrato, y tampoco podía suspender. Con la 344 para adelante, ya vigente para, digamos, contratos actuales, el contratista puede suspender el plazo, y esto es lo que vamos a ver en este momento. ¿Cuál es la condición? Si la entidad dejara de pagarle por 3 meses consecutivos o 3 valorizaciones consecutivas, entonces es una causal para que el contratista pueda suspender la ejecución de la obra. Pero digamos, no es que automáticamente se acumulan las 3 valorizaciones y ya el contratista, digamos, automáticamente suspende. Hay un procedimiento donde la normativa establece que primero, antes de que suspenda el contratista, o antes de que, bueno, no es obligatorio, digamos, pero en el escenario que quisiera suspender, entonces primero tiene que emplazarlo a la entidad para que cumpla con su obligación. Si bien la normativa no establezca cómo va a ser la forma de emplazar, se recomienda que sea notarial. Tenemos que tener en cuenta
que la notificación notarial, si bien no le da un mayor valor al documento, pero lo que sí garantiza la recepción de la documentación. Entonces, para efectos posteriores, cuando uno quisiera demostrar una notificación, entonces la notificación notarial de por sí ya tiene, digamos, validez, porque un notario que se presenta y tiene esa facultad para dar fe de algún trámite, estaría dándole validez a esa documentación. Por eso se recomienda que sea notarial. Entonces, bueno, lo emplaza y le da un plazo no mayor a 10 días calendarios para que subsane o pague cualquiera de estas valorizaciones. Hay que tener presente que la normativa también establece 3 valorizaciones consecutivas. ¿Qué quiere decir? Que basta que pague una de estas 3, ya dejaría sin efecto esta causal de suspensión por parte del contratista. Entonces la normativa sigue indicando, ¿no? Se le emplaza, se le da plazo de 10 días para que la entidad cumpla con el pago de al menos de una de estas valorizaciones. Ahora bien, si vencido este plazo de los 10 días la entidad no paga la valorización, ninguna valorización, entonces recién en este caso el residente debe anotar primero en cuaderno de obra esta decisión del contratista de suspender. Y este efecto de la suspensión corre a partir del día siguiente de la anotación del cuaderno de obra. Pero también hay que precisar que si el contratista decidiera suspender el plazo, también tiene que garantizar que durante esa suspensión la seguridad e integridad de la obra. Y en las mismas condiciones que hemos visto en una especie de suspensión anterior, también tiene que garantizar algunos trabajos para que no se deteriore la obra. Todos estos costos son reconocidos. La normativa también establece eso sí. En este escenario, entonces, se reconoce al contratista los mayores gastos generales variables vinculados a ese plazo y también debidamente acreditados. Como verán, como regla general, en el caso de suspensión por paralización de obra, todos los gastos, tanto variables como costos directos, tienen que ser acreditados y de hecho vinculados a ese periodo de paralización, no puede ser de otra manera. Y también como regla general es que estos gastos generales y estos costos directos están vinculados a la estructura de la propuesta económica del contratista. No se puede pedir más de lo que el contratista hubiera propuesto. Esa también es otra particularidad que hay que tomarlo en cuenta. Condiciones generales, y esto digamos es también una novedad en nuestra normativa, es que como regla general es que si se paraliza el contrato o el plazo del contrato de obra, entonces también se paraliza o se suspende el contrato de la supervisión. Y esto tiene que ser así porque siempre hemos comentado, y eso hay que tenerlo en cuenta como principio transversal a todo tipo de contrato de supervisión, es que los contratos de supervisión son accesorios al contrato de obra. Solo viven si el contrato de obra existe. Si no, no existe. Eso hay que tenerlo siempre presente. Es por eso, en la clase anterior hemos visto el día de ayer, de que, por ejemplo, si el contrato de obra se amplía, también el contrato de supervisión se debe ampliar y el más interesado es la entidad, ni siquiera el supervisor. Si el contrato de obra se reduce, el contrato de supervisión también se reduce. Y así, si se extingue el contrato de obra, se extingue el contrato de supervisión. Eso hay que tenerlo como principio general. Particularidades adicionales que dice nuestra normativa es que si se suspende la ejecución de la obra como consecuencia de una controversia
por ejemplo, que se mande arbitraje, y un arbitraje, a pesar de que, bueno, se indica que es rápido, pero someterlo a un arbitraje, alguna controversia, podría ocasionar que se demore demasiado. Y en ese caso la entidad, miren, aunque tácitamente, anteriormente habíamos dicho que la suspensión es un acuerdo entre las partes, en este caso tácitamente le está dando potestad a la entidad para que se suspenda por por el sometimiento a arbitraje, una controversia, y en ese escenario también se suspende el contrato de la supervisión. Y también aplica esta suspensión, y ya no necesariamente, como ven acá ya hay una excepción del acuerdo entre las partes, una condición habíamos visto que era ajeno a la voluntad de las partes. Y como entenderán, en una controversia no necesariamente es esto así, ¿no? No es ajeno a las partes. Pero bueno, acá ya como vemos hay una figura de una excepción de ese acuerdo en las partes. Hay un detalle en este caso. Entonces se puede someter a suspensión o incluso se puede suspender cuando una obra se va a un arbitraje, así en líneas generales. Habíamos visto hoy esto en el sentido de que, y esto ya lo hemos adelantado, pero lo vuelvo a reiterar ya que estamos viendo condiciones generales de la normativa, en que si se resuelve el contrato de ejecución de obra, entonces, en este caso, la entidad con el supervisor no necesariamente resuelven el contrato de ejecución de obra, sino por convenirle a la entidad podrían acordar la suspensión de la supervisión de la obra. ¿Para qué? Para esperar el nuevo contrato del saldo de obra. Como verán, eso implicará mínimo un año de diferencia. Entonces ya estará en la potestad del supervisor acordar o no esta suspensión. De lo contrario, implicaría resolver el contrato de supervisión. La otra novedad es que si se resolviera, mira, a pesar que el contrato de supervisión es accesorio al contrato de obra, lo particular y lo curioso es que la normativa establece que si se resolviera el contrato de supervisión, la entidad puede acordar la suspensión de la ejecución del contrato. Miren, un contrato accesorio estaría poniéndose casi como un contrato principal en este escenario. Pero bueno, ahí está esa herramienta, más que novedad, es una herramienta que podría permitirle a la entidad contratar un supervisor y no estar resolviendo el contrato de obra, ¿no? Entonces, es una buena herramienta en este caso, esta particularidad. También nuestra normativa establece que todo lo que estamos viendo en este caso de suspensiones aplica también en caso de supervisión de servicios. Porque entenderán que hay también supervisión, por ejemplo, de elaboración de expedientes técnicos. Hay supervisión de servicios de conservación. Entonces, en estos casos también aplica esta figura o las figuras que hemos estado viendo hace un momento. Sabemos, y ya todos debemos tener conocimiento de este comunicado 5/2020 del OCE, en el cual, si bien es a nivel de comunicado, eso también hay que tenerlo en cuenta de acuerdo a la pirámide de Kelsen, sin embargo, como viene de la OCE, nos da unos lineamientos. Y uno de los lineamientos que es el numeral 4, en el que da el marco para poder suspender o da particularidades respecto a la suspensión de plazo e inclusive a la postergación del inicio del plazo de ejecución. Da este marco. Sin embargo, analizándolo rápidamente, este comunicado 5/2020, que da ciertas pautas para las entidades y los contratistas de cómo seguir el procedimiento en este caso de inmovilización social. Y en ese sentido indica
en que en aquellos casos, y miren, esto es un tema importante, en aquellos casos, el numeral 3, en aquellos casos en que se pueda continuar con la ejecución del contrato, corresponde a las entidades comunicar al contratista cuál va a ser el procedimiento de este trabajo que van a realizar. Por ejemplo, podría darse el caso de una carretera, que es esencial, ustedes saben, para comunicar centros de producción con centros de acopio hasta centros de consumo. Entonces, si es indispensable darle transitabilidad a esa carretera, entonces la entidad debe, ya ni siquiera podría, debe coordinar con el contratista para que el contratista al menos mínimamente esté realizando trabajos para asegurar esta transitabilidad. Y en ese sentido debe acordar con el contratista en qué condiciones se va a dar estos trabajos. A esto se refiere, eso tenía sentido. Entonces, es más, debería haber una especie de directiva o instructivo, o al menos indicarle al contratista cuál va a ser el correo electrónico o por qué medios electrónicos se van a comunicar y coordinar durante esta etapa de suspensión o de plazo. Eso también hay que tenerlo presente. Y nada más, digamos, este comunicado nos da las pautas que ya, bueno, habíamos analizado anteriormente. Más adelante vamos a verlas, digamos, un poco más al detalle. Pero bueno, esto es más para aclarar lo que en estricto todo administrador de contrato ya debió haber tomado acciones antes o durante esta suspensión del plazo. Yo quería resaltar en el sentido del numeral 5 que aplica también, fíjense, para el inicio de la postergación. Cuando entenderán, esta figura era muy complicada porque la declaratoria de emergencia se dio de un momento para otro y no hubo tiempo para, por decir, reaccionar para las entidades y en el sentido de tomar acciones posteriormente, ¿no? Pero sin embargo te da esta figura que finalmente será una especie de regularización cuando se levante esta medida. Ahora bien, ahora vamos a hacer el comparativo entre estos dos escenarios. ¿Qué conviene? Primero, en una ampliación de plazo contra una suspensión de plazo. Hay que tomar en cuenta, digamos, cada particularidad de cada cosa. En una ampliación de plazo no requiere acuerdo entre las partes. Por ejemplo, ¿eso qué quiere decir? Que el contratista no requiere consultarle, bueno, ya sabemos eso, ¿no? Pero bueno, resaltando, no requiere consultarle para pedir una ampliación de plazo. Únicamente va a tener que registrar el inicio de la causal el 16 de marzo, termina esta causal, anota el término y luego pide su ampliación. Ese, por ejemplo, un tema que hay que tomarlo en cuenta. En tanto que, ya bueno, avancemos con lo que son ampliaciones. Otro, eso ya lo habíamos adelantado anteriormente. Una ampliación de plazo, como su nombre indica, y eso ya es redundando prácticamente, pero a veces se nos olvida, una ampliación de plazo implica que hay que modificar el plazo. Si inicialmente era 150 días y luego se pide por 50 días la ampliación de plazo, entonces el plazo vigente ya será 200 días. Otro, se deberá acreditar los gastos generales realizados en el tema de ampliación de plazo. Acreditar incluso documentadamente. Bueno, gastos generales, variables y costos directos que estén relacionados, digamos, a la paralización y suspensión. Finalmente, en una ampliación de plazo, cualquier controversia que se generara por esta ampliación de plazo puede someterse a solución de controversias. ¿Por qué? Porque como el contratista no requiere ponerse de acuerdo todavía con la entidad para pedir su ampliación de plazo, y como la entidad al no estar de acuerdo podría, por ejemplo, un supuesto muy fregado, ¿no?, de que no aprobara esta ampliación de plazo por cualquier particularidad, no necesariamente por la parte de
parte técnica, sino quizá por el tema formal, podría ser sometida a controversia. En tanto que en la suspensión de plazo, requisito, debe haber un acuerdo escrito entre las partes. Fíjense, esta figura podría preocupar a muchos, ¿no? ¿Y qué pasa si luego de terminar esta suspensión la entidad no quiere hacer la suspensión? O por alguna razón, bueno, se les va, entre va y viene y no se ponen de acuerdo para incluso hasta las condiciones quizás de la suspensión. Como ven, es un riesgo que hay que tomar en cuenta, especialmente por el lado del contratista. Y eso es un punto muy fuerte para que un contratista lo analice. Recomendación en este caso es que independientemente a que haya un acuerdo entre la suspensión o al final lo que decidan, si va a ser el contratista, si va a someterlo a suspensión o ampliación, recomendación para no perder soga y cabra, debería anotar, asumiendo que va a pedir una ampliación de plazo, debería anotar el inicio de la causal y el final de la causal. Y como todavía tiene 15 días para presentar su ampliación de plazo, y si en ese interín ve que no se va a poder poner de acuerdo con la entidad de esta suspensión, entonces suelta su ampliación. Si no, podría perder soga y cabra. Otra, bueno, ya lo habíamos visto, toda suspensión de plazo, ojo, no modifica el plazo. En el ejemplo hace un momento indicado, si el plazo original era 150 días y se suspende 50 días, el plazo sigue siendo 150 días. Otro tema. Los gastos generales variables y costos directos que hay que realizar durante la suspensión se pactan. Eso se incluye en la adenda que se va a suscribir. A diferencia en el caso de ampliación de plazo, donde el contratista tiene que presentar todos sus gastos generales y como no requería pactación, bueno, va a tener que presentar lo que él considere, claro que va a ser documentado, acreditado, incluso revisado previamente por la supervisión, también va a tener que ser revisado por la entidad. Entonces hay un riesgo que quizá les reduzcan todavía quizá los gastos o costos que haya planteado en una ampliación de plazo. En tanto que en una suspensión ya estos gastos y costos ya vienen pactados, no con montos, sino como conceptos. Entonces en la adenda ya debe estar ese tema. Esa es otra particularidad que hay que tomarlo en cuenta también. Y finalmente, es que, bueno, ya adelantando esto, ya incluso casi como resumen, ¿no? Si no se acordara en una suspensión, porque tiene que haber acuerdo, esa es la condición, entonces el contratista en este escenario de la suspensión podría perder la opción de ampliación de plazo. Y como este tema, acá no existiría controversia, porque, la suspensión tenía que ser previo pacto, entonces la decisión de la entidad de no suspender no podría ser sometido a controversia. Y si se sometiera, de todas maneras, esa figura, no está prohibida al menos, pero si se fuera, es muy riesgoso y muy poco probable que que a un tribunal se le pueda convencer este tema de que la entidad tenía que estar obligada a suspender. Entonces, hay que tener en cuenta que mejor hay que ir por los dos caminos. Si se suspende y el contratista está de acuerdo con esta suspensión, bueno, quedará con su suspensión. Pero si no se suspendiera en ese interín de los 15 días que tiene el contratista para paralizar, entonces soltará su ampliación de plazo. Lo que hace un momento de por qué no de esta diferencia de modificar o si se modifica o no se modifica, en un tema de suspensión, se puede ver en esta figura ilustrativamente en este caso, ¿no? En los
dos escenarios. Si hubiera una paralización de obra, en el caso de ampliación de plazo, este periodo de paralización o el periodo en que se va a pedir la ampliación de plazo, eso se adiciona al calendario general. Entonces, si el plazo original era 150 días, bueno, en este ejemplo lo puse 60, finalmente en una ampliación de plazo, en el plazo vigente luego de la ampliación otorgada, será 210 días calendario. En tanto que en una suspensión, lo único que se hace es el plazo se parte, se cose todo este periodo de suspensión, pero se mantiene el plazo original. Eso también hay que tener presente, que podría implicar más para la entidad. Creo que en este caso sería el análisis que tendría que hacer por el tema de que va a entrar para el cálculo de plazos en procesos de excepción de obra, en procesos de liquidación y para el caso de penalidades inclusive. Finalmente, y antes de entrar a lo que son reducciones, para cerrar este tema, precisiones adicionales. En cualquier escenario que se opte, hay que tener presente, tanto para la entidad como para el contratista, que el hecho de paralizar o suspender no significa que el contratista desaparece. Antes de suspender o antes de irse, tiene que garantizar la integridad y seguridad de la obra. Por tanto, mínimo tiene que dejar, mínimo un guardián, mínimo. Esa es una precisión. Otra es que los gastos generales variables y costos directos que se van a considerar para acreditarse tienen que realizarse única y exclusivamente sobre la base de la estructura de costos del contratista. O sea, no puede hacerse más allá. Por ejemplo, si en la estructura de gastos variables del contratista había indicado que iba a poner un guardián, un solo guardián para la obra, y por estos gastos, por esta suspensión, colocó a 3 guardianes, entonces únicamente va a tener que pagar por un guardián. En el caso de ampliación de plazo, en el caso de suspensión acordada, todavía podría darse, digamos, esta figura podría explotarse y quizá aumentarse. Pero en el caso de ampliación sí tiene que ser sobre la base de su estructura de costos. Esa es una. Otra, en el mismo ejemplo del guardián, si al guardián en su estructura de costos del contratista, él había indicado que iba a pagar 1.500 por mes, a lo más podrá cobrar 1.500 por mes, por más que le haya pagado 3.000 al guardián. Entonces, eso también hay que tenerlo presente, especialmente para los funcionarios o supervisores que van a revisar estos gastos en general. Otro, todos los gastos se tienen que aplicar únicamente en el plazo de la suspensión. En este caso, desde el 16 de marzo hasta, por decir, el 26 de abril. En este periodo nomás, gastos anteriores, gastos posteriores no se toman en cuenta. Otro, y esto es muy importante para las entidades, no porque se haya dado la emergencia, también cierran la puerta y se van de vacaciones, entre comillas, ¿no? Y desaparecen del radar. No es así. Tienen que mínimo coordinar con el contratista y darle al menos el teléfono del administrador, ¿no? Para cualquier cosa me llamas. Y otro, un correo formal de la entidad para que se comuniquen a través de eso. Tengan en cuenta que en este periodo de paralización siempre va a haber la necesidad de comunicarse, especialmente para el efecto de valorizaciones. La preocupación principal de una entidad siempre tiene que ser de mantener la liquidez del contratista. Ojo con esto, ¿eh? A un contratista tiene que asegurársele su liquidez, porque podrían matar contratistas en este periodo si no le van a pagar su valorización, por ejemplo, de febrero, por ejemplo, ¿no? Valorización de febrero ya debió haberse pagado a estas alturas. Y valorización de marzo se tiene que ver la forma de que el contratista, aunque sea por correo, mande su valorización, bueno, a través del supervisor de hecho, y la entidad pueda pagarle. Como en este caso se puede pagar a través solo de un CCCI,
de una transferencia interbancaria, entonces no hay problema de que se vaya a recogerse todavía un cheque. Ojo con esto. Ya casi terminando esta presentación, quiero tocar este tema de reducción de plazo. Si bien, digamos, eso debía verlo en el módulo anterior, quería ponerlo acá porque esto es un tema muy importante. Siempre los administradores de contratos supervisores se olvidan de hacer el análisis de reducción de plazo en varios escenarios, especialmente cuando se aprueban deductivos vinculantes. Eso hay que tenerlo presente. La normativa da esta figura, habilita esta figura, y incluso hay que tener presente que acá se pagan menores gastos generales y eso se reduce en la liquidación del contrato. ¿Cuándo se da? Un ejemplo acá clarito en la imagen que ustedes están viendo. Digamos que el presupuesto, el contrato original mandaba esta alcantarilla tipo marco, pero por alguna razón, digamos su capacidad hidráulica, lo que sea, ubicación, lo que sea, se ve que esta alcantarilla va a ser deficiente. Si se colocara así tal como está en el proyecto, podría quizás hasta colapsar todo este tramo del puente y haría inservible la carretera. Entonces se decide, luego de un análisis, se decide que lo mejor es poner esta alcantarilla tipo TMC. Entonces, esto sería el adicional y esto sería el deductivo. Como entenderán, bueno, acá no vamos a hacer mucho análisis sobre esto, pero como entenderán todos los ingenieros, hacer una alcantarilla tipo marco dura más tiempo que una TMC. Fácilmente esta alcantarilla TMC esta alcantarilla marco podría estar programado para un mes. Por el tema de los encofrados, que por ejemplo acá en este caso tendría que estar a mínimo 21 días en encofrado esto. Por todo este tema, como estamos hablando de concreto, fácilmente podría estar programado para un mes. En tanto que una alcantarilla TMC, también así, sin hacer mucho cálculo, fácilmente se puede hacer quizá en 10 días. Entonces, si bien el costo incluso podría ser menor, el adicional podría ser menor que el deductivo, entonces la mayoría de los supervisores, contradías, todos dicen, ya bueno, el adicional es incluso mucho más barato que el deductivo, entonces bacán, lo aprobamos. Pero se olvidan de hacer la reducción del plazo. Acá habría 20 días de deductivo de plazo, lo que implica 20 días menos de gastos generales variables. E inclusive hasta podría, si no se ha hecho este análisis, podría implicar 20 días de penalidad. Eso, como ven, tiene muchas implicancias contractuales críticas si no se hace esta reducción. O al menos el análisis de la reducción. Quizás no se van a reducir, pero hay que hacer este análisis, porque si no hacen este análisis durante la ejecución contractual, la Contraloría les va a hacer recordar y con mucho dolor de por qué no han hecho este análisis. Dicho esto, muchas gracias por su atención y muchas gracias. Hola. Señor Daniel, creo que no me escucha, ¿no? Señor Daniel, ¿me escucha? ¿Aló? Señor Daniel. Hola, ingeniero. No, no lo escucho, ingeniero. Hola. Hola, hola. Daniel, ¿no me escucha? Creo que no, espere, se voy a ver ya, pero en teoría acá
sí, ingeniero. ¿Me escucha? Sí, yo lo escucho. Hola. Ya. ¿Ahora me escucha? Está bajito, pero ingeniero. Ya, voy a levantar el volumen, ¿ya? A Porque ver. en teoría yo he hecho la prueba ya con mi audio y mi audio se escucha claro y fuerte. Tal vez por su lado está bajo. Ya, a ver. Media hora antes de iniciar el video, su Ya. voz se escucha muy, muy lejos. A ver ahí, ingeniero. Ahora me escucha, probando. Ahí está. Ah, ya, va. Excelente, excelente. Correcto. Bien, amigos, era la participación del ingeniero. Escuchamos ya la conferencia, hay varias consultas. Asimismo, también vamos a realizar lo que es el sorteo respectivo. A ver, ya se les ha dejado ya para que puedan registrarse. Ya hasta el momento hay más de 40 personas que ya se han registrado para el sorteo. Finalizando las consultas, vamos a realizar por favor el sorteo con todas las personas que han estado compartiendo. Estamos considerando nada más, por favor, para el sorteo de las 3 becas, hasta el mediodía las personas que han compartido, porque inclusive solamente era hasta ayer nada más, pero hasta el mediodía las personas que han compartido van a ingresar al sorteo de las 3 becas. Y todas las personas que estén en contacto en estos momentos en línea, vamos a hacer un sorteo también con todos ustedes. Bien, amigos, entonces, a ver, vamos a iniciar a ver con las consultas para ganar un poco más de tiempo. A ver, empezamos. Tenemos varias consultas. A ver, Edison Ventura. La supervisión puede solicitar pago como valorización contractual desde el 15 de marzo, sabiendo que su pago es a tarifa diaria. Es decir, presentar... A ver, se pasó la pregunta. Vamos a ver si lo recupero. Bien avanzado la pregunta, no lo puedo recuperar. Bien, a ver, otra consulta. De parte de Magali del Carpio Huarcaya. Algunos dicen paralización, lo que conllevaría a una ampliación. Y por ende, a ver, están haciendo consultas y está avanzando las consultas. No voy a poder leer así. A ver, vamos a ver por aquí, sino por este medio. A ver, una consulta de Lita Victoria Torres Bardales. Buenas tardes. Para la supervisión en una ampliación de plazo, ¿qué se considera? ¿Gastos fijos o gastos variables? ¿Y hasta qué porcentaje? En el supuesto de que fuera una ampliación de plazo, en una paralización, aplica también igual que para el caso de obra. Tiene que haber un acuerdo previo, en este caso para la suspensión. Y en todo caso, si fuera una ampliación de plazo o se optaría por la ampliación de plazo por este periodo de paralización, entonces la normativa establece que se paga, si es como es a tarifas, se paga la ampliación de plazo por la tarifa diaria que se haya pactado inicialmente. Entonces ya incluso digamos, deja de lado ya ese tema de gastos generales, variables y todo, porque hay que tener en cuenta que la tarifa diaria incluye a todos estos conceptos. Salvo si es que las condiciones sean iguales, salvo que hubiera, digamos, cambiado las condiciones, como por ejemplo en una paralización, y en ese caso ya van a tener que pactar con la entidad las condiciones a las cuales van a trabajar en ese periodo. Y como entenderán, ya va a tener que ser, digamos, otro costo o otra tarifa. Por eso, previamente, en el caso de la supervisión y en el caso de la entidad, es bueno haber, digamos, como parte de una buena gestión,
es bueno que se hayan contactado inicialmente y la entidad le haya dado instrucciones a la supervisión de cómo va a ser, digamos, el personal y el equipo o su logística de la supervisión en esta etapa de paralización. Correcto. Arturo Cuya Apastegui dice, ingeniero, buenas tardes. Gusto de escucharlos por este medio. Usted siempre brindando aportaciones. A ver, creo que es un comentario. Ya, sí, es una consulta también. Ya, correcto. Nos dice, brindando aportaciones técnicas y legales y parte académica que es importante para las empresas, ingenieros, entidades, ya que, ya que toca este tema de ampliaciones de plazo para obras, una consulta. El acta de suspensión de obra, ¿quiénes firman legalmente? Hay varias interpretaciones de los colegas por estar vacío en la parte normativa. Otros interpretan que solo debe firmar el supervisor y contratista. Otros mencionan que solo firman entidad y contratista. Hay que tener presente, y eso ya es un tema de principio legal, que cuando hay un contrato en cualquier situación, digamos, los únicos que pueden modificar los alcances del contrato son las partes que han suscrito dicho contrato. Entonces, cuando hablamos de una suspensión, las únicas partes que pueden modificar, mejor dicho, cuando estamos hablando de suspensión, estamos hablando de una modificación de una cláusula del contrato que es la cláusula del plazo de ejecución. Por tanto, los únicos legalmente que pueden suscribir una adenda son las contrapartes. Por un lado, la entidad, la máxima autoridad que ha firmado el contrato o a quien lo haya delegado, y por el otro lado del contratista su representante legal, inclusive el que tenga el poder para suscribir contrato. El supervisor en ningún momento debe suscribir el contrato porque no es parte en un contrato de obra. Él es digamos, un encargado de la entidad que puede hacer recomendaciones, tiene sus funciones específicas, pero él no puede firmar el adenda. Es más, o sea, no tendría sentido que firme, por lo que acabo de decir. Correcto, a ver. Otra consulta de Ulises Mendoza. Dice, en obra ejecutada a precios unitarios, ¿es válido o factible deductivo de obras por menores metrados? Sí, sí digamos, en general, como principio, en precio unitario se va a pagar de acuerdo a los metrados realmente ejecutados, ¿no? Entonces, si van a haber menores metrados, implica que hay que hacer un análisis de reducción de plazo. O sea, el hecho de que sea menores metrados, a pesar que, bueno, intuitivamente uno puede decir, ya va a haber menos plazo, per se no significa que se va a reducir el plazo. Lo que hay que hacer es el análisis de la reducción de plazo similar a como si estuviera haciéndose de una ampliación. Si resultara de que un menor trabajo, un menor metrado, nos resultara en una reducción del plazo, en todo caso hay que aprobar ese deductivo con el descuento de los gastos generales correspondientes. Correcto, a ver, otra consulta de parte de Edison Ventura. ¿Cómo valoriza el contratista marzo si no se ha verificado en el campo los metrados por parte de la supervisión al haber paralizado la obra de forma repentina? Claro, como en la exposición se comentaba, ¿no? Hay que tener presente que si bien la declaratoria de emergencia fue así, digamos, fue sorpresiva, pero eso no quiere decir que ya se tenía que haber perdido contacto con todo el administrador de contrato, con el contratista y con el supervisor, ¿no? Y es un tema de gestión que incluso es parte de la responsabilidad de los funcionarios de haber realizado las gestiones en esos días para ver cómo va a ser o cómo tenían que trabajar en este periodo, ¿no? O un cierre total, una opción, o un cierre, digamos, parcial hasta que se dé cierta seguridad a la obra. Bueno, eso es parte de la gestión. Ahora,
Si en ese escenario que no hubiera habido, y bueno, digamos, en ese escenario medio, de tal manera medio fregado, que el supervisor se haya desaparecido o no haya podido hacer su trabajo, entonces, bueno, lo penoso sería esperar que pase esta suspensión y ahí recién retomar todas las gestiones de la valorización, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que la supervisión tiene que avalar los metrados. Salvo, que también es una buena práctica que están haciendo otras entidades, que inmediatamente han sacado instructivos para valorizar o cómo va a ser el trámite de las valorizaciones en este periodo, ¿no? En algunos casos, por este tema excepcional, como son pagos a cuenta, hay algunas entidades que incluso han considerado el trámite del pago únicamente a través del contratista, ¿no? Y eso ya es tema de gestión. Correcto. Otra consulta de Luis Alberto González. Consulta, de acuerdo al decreto supremo 044-20-PCM, publicado por Ejecutivo, los contratistas pueden valorizar del mes de marzo del 2020, teniendo en cuenta que las valorizaciones son de forma mensual, tipificado según el reglamento de la Ley de Contrataciones. Por otro lado, se entiende que todos los contratistas han presentado un cronograma valorizado de obra mensual. Por lo tanto, si el contratista valoriza el mes de marzo en comparativo de su cronograma valorizado, programado y real, va a reflejar que la obra se encuentra atrasada. Por lo tanto, la entidad puede resolver contrato. Bueno, varios puntos que hay que analizar y interesante la pregunta, pero hay que tener siempre presente en el ámbito en que estemos, especialmente si uno está en el ámbito de la supervisión, la normativa de contrataciones, en general cualquier cuerpo normativo, se hace sobre la base de gestionar una realidad. ¿Por qué digo esto? Porque, digamos, todo se hace sobre la base de una lógica. No hay ninguna normativa que no tuviera que tener lógica. En este sentido, cuando se hace una normativa, se hace sobre la base de condiciones generales. Eso digamos, es entendible, ¿no? Cosas excepcionales, y ya justo para eso vienen los profesionales que están trabajando digamos, que forman parte de la gestión contractual. En ese sentido, tiene sentido de que si la programación es mensual y el contratista va a hacer una valorización únicamente de los primeros 15 días, porque a partir del 16 no ha podido trabajar, entonces no va a haber forma de comparar su valorización real de 15 días contra una valorización programada de 30 días. Lo que debería hacerse es, en todo caso, la programación de 30 días, proratearlo a los 15 días iniciales. Ya, dependiendo de cada supervisión, realizará un análisis más minucioso o quizás le aplicará hasta una regla de 3-5. Pero no pueden compararse bases diferentes. Por tanto, entonces, no hay forma de aplicar o de querer gestionar una resolución de contrato por este tema. Y aprovecho más bien acá, y disculpen que me explaye en la consulta, pero aprovecho para exponer de que hay que tener presente, y esto en todo lo que siempre expongo, comento, ¿no? Hay que tener presente que el objetivo de un contrato público, de una obra pública, es terminar la infraestructura. Todos debemos empujar para que se termine la infraestructura. Por tanto, resolver el contrato no deberíamos ni siquiera mencionarlo. Salvo que ya fuera digamos, tan extremo la situación, y recién en ese momento se tiene que pensar en la solución del contrato. Hay que tener presente que acá lo que importa es que la obra se concluya lo más antes posible. Por ejemplo, ¿no? Imaginen que hubiéramos estado construyendo hospitales. Lo ideal hubiera sido terminar antes de que comience esta emergencia social, ¿no? Correcto. A ver,
Otra consulta más de Misak dice, buenas tardes, ¿qué decisión debe tomar el supervisor en caso recepcione un expediente técnico adicional de obra fuera del plazo de 15 días calendarios establecidos en el RLCE? También otra pausa para tener también cuando haya este tipo de vacíos legales, como en algún momento también el ingeniero, que me acuerdo, el ingeniero Cuya Paistegui, compañero de estudios inclusive, y bueno, aprovecho para saludarlo desde acá. Cuando haya vacíos legales, uno siempre tiene que tener, como hace un momento le decía, primero un sentido común. Segundo, hay que tener presente digamos, jurisprudencia o el objetivo de lo que estamos tratando o de lo que queremos analizar. En ese sentido, bueno, se me fue la pregunta, disculpe, ¿cuál era la pregunta? Quería hacer el marco y se me fue. ¿Cuál era la pregunta, señor Daniel? Dice, ¿qué decisión debe tomar el supervisor en caso recepcione? Ya, lo de los 15 días, sí, así está bien. Entonces, disculpe, entonces, en ese sentido, hay que tener presente, y hay un principio legal también, de que cualquier obligación siempre implica primero el cumplimiento de un derecho. Sabemos que si en una aprobación de un adicional la entidad se demora, generaría o sería válido una causal de ampliación de plazo, pero en el entendido que se va a cumplir los plazos. Incluso también hay opinión del OCE sobre este tema. Entonces, si un contratista se demora en el plazo que tenía para absolver, mejor dicho, para presentar el expediente técnico, y en general, en cualquier situación, si un contratista no cumple sus plazos, bueno, salvo que hay unas excepciones donde hay silencio positivo, ¿no? Pero si no cumple sus plazos, por tanto, tampoco puede reclamar posteriormente una obligación al contratista. En otras palabras, si el contratista lo presenta a los 20 días o 30 días el adicional, que es algo excepcional, de hecho que el supervisor no debería permitir, en ese caso incluso debería empujar la misma entidad a través del supervisor por temas de gestión, pero digamos en ese escenario que lo presentara, entonces cualquier demora que tuviera la entidad para aprobarla ya no va a ser una causal válida de ampliación de plazo, porque hay que tener en cuenta que una causal es válida siempre y cuando haya estado ajena a la voluntad del contratista. En este caso, esa demora ya no va a ser ajena a la voluntad del contratista. Correcto. Otra consulta de parte de Isma dice, en un acuerdo de suspensión de plazo se ha establecido la renuncia de los gastos generales por nulidad de contrato de supervisor y por consiguiente se concretiza mediante una resolución. La consulta ¿es posible la solicitud de los gastos generales? Creo que la pregunta fue, ¿es posible la denuncia de los gastos generales? Porque en todo el preámbulo comentó algo relacionado a lo que sean denuncias de mayores gastos generales, porque solicitud de gastos generales definitivamente sí es válido, ¿no? Pero asumiendo que la pregunta hubiera sido si era posible la denuncia de gastos generales, la respuesta es sí y no. Hay una opinión del OCE sobre este tema en el sentido de que es válido la denuncia de los gastos generales siempre y cuando haya sido después de que haya salido la resolución de ampliaciones de plazo. Si la denuncia se presenta junto con la solicitud o antes, ahí sí ya no es válido esa denuncia de gastos generales. Hay todo un principio legal sobre esto, pero en términos generales es lo que le acabo de comentar. Correcto. A ver, Ulises creo que ya me parece que ya realizó una pregunta. Sí, ya realizó ya una consulta. No, él ha respondido. Ya, Ulises ya consultó. Ahora vamos a dar oportunidad a otro participante. Me están mencionando que está bajo el audio. A ver si pueden confirmar los demás participantes. Porque aquí estamos verificando que está saliendo bien el volumen.
Bien, a ver, otra consulta ya. Zulka Gutiérrez Yurson dice, por la deducción del plazo sería siempre y cuando afecte a la ruta crítica. Claro, como hace un momento les comentaba, ¿no? Así como se hace una evaluación de una ampliación de plazo, y para que se le otorgue esa ampliación de plazo tiene que demostrarse que el cronograma general ha sido modificado, que implica la modificación de la ruta crítica. De la misma manera, cuando haya deductivo o haya ejecución de menores metrados, automáticamente no se reduce el plazo. Hay que hacer un análisis todavía en forma similar a cómo se hace una ampliación de plazo, ¿no? Sobre ese tema, ¿no? En la programación de obras, su ruta crítica y todo, digamos, utilizando alguna herramienta como el proyecto, y cuando se vea que ha reducido el plazo, recién procede el deductivo. Definitivamente, hay que hacer todavía un análisis. Lo que importa, y eso va para los administradores de contrato y los supervisores, es no olvidarse. La mayoría de los supervisores o administradores de contratos, bueno, el contratista nunca lo va a hacer, ¿no? Pero para los supervisores y administradores, sí tienen que evaluar cada vez que hay un deductivo, vinculante o no, el análisis de la reducción de plazo, ¿no? Correcto. Jesús Ravelo Sánchez dice, pregunta, cuando termine la cuarentena se ha dicho que nada va a ser igual. ¿Se puede inferir que las cuadrillas de vaciado de concreto u otra se alterarán en el rendimiento, toda vez que la recomendación de separación de trabajadores para evitar el COVID-19, en consecuencia, el plazo de obra se alargaría? Su comentario al respecto. Sí, en verdad, y no solo la ampliación de plazo, va a tener que incrementarse tal vez los costos, ¿no? Porque en base a esta declaratoria de emergencia social y luego también supongo que van a seguir saliendo medidas sanitarias al respecto. Entonces, sobre esa base, los contratistas van a tener que ceñirse a este nuevo escenario, y las condiciones de trabajo definitivamente van a cambiar. En algunos casos, incluso en obras grandes, hasta se está viendo, en algunas entidades están viendo que haya un médico que permanentemente esté vigilando y monitoreando este tema del COVID, y así, costos adicionales. Entonces, lo que se recomienda, más bien ahora, los que sean administradores de contrato, funcionarios, ya deberían estar promoviendo por cada entidad un instructivo de cómo va a ser este manejo o esta gestión de estos mayores costos que definitivamente van a tener que darse. No solo, como comentaba muy bien el participante, no solo una ampliación de plazo, que va por la menor reducción de ejecución de obra, ¿no? Sino también otros costos directos que van a tener que generarse por situación. Inclusive la misma normativa ya establece, se puede agarrar la normativa sobre modificaciones del contrato, y ya tenemos esa base legal, y también sobre esa base podría también acordarse con el contratista cómo van a ser estas condiciones. Pero de que se van a modificar, digamos, los costos y los plazos, va a tener que ser así, ¿no? Correcto. A ver, continuamos con la consulta de Roberto Naira. Nos dice, buenas tardes. Consulta, si bien es cierto el tema va para ejecución de obras, para casos de suspensión de plazos de ejecución, ¿aplica lo mismo para consultoría de obra, para elaboración de expedientes técnicos? En caso se requiera suspender el plazo de ejecución de la consultoría de obra. En el caso de consultorías de obra, básicamente podría darse, hay que tener en cuenta que es un acuerdo entre las partes y es un tema de gestión. Como dice el participante, si bien nuestra normativa explícitamente habla sobre ejecución de obra,
pero en el pronunciamiento que lo tienen en su diapositiva, que es la 5/2020, también justamente para aclarar estos conceptos, se ha establecido la posibilidad para todo tipo de contratos, bienes, servicios, y como entenderán, servicios incluye servicios de consultoría también. Pero lo más limpio en este caso, más bien, bueno, es cuestión de que lo analice cada consultor, lo más limpio sería el tema de ampliaciones de plazo por causales ajenas a la voluntad del contratista, ¿no? Porque hay que tener presente que a diferencia de una obra donde hay que estar en campo, hay que movilizarse a esos lugares, en el caso de consultoría de obra, dependiendo de cada caso, se evaluará su ampliación, ¿no? Puede que haya concluido ya la fase de campo y todo esté en gabinete, y ahora como hay esta, digamos, facilidad de hacer teletrabajos, quizá podría mitigar un poco este tema del plazo adicional que en algún momento tenga que tramitar un consultor de obra. Correcto, a ver, otra consulta a ver, Misag ya hizo la consulta, ya vamos a dar oportunidad a otro participante. Cristian Chukchu dice, ¿desde cuándo se debe de presentar la valorización de marzo a la entidad en esta coyuntura de emergencia nacional? Estrictamente, si nos apegamos estrictamente a la normativa, sabemos que el contratista tiene que presentar una valorización, por decir mensual, al quinto día hábil, mejor dicho, disculpa, al quinto día contado desde el primer día hábil siguiente del mes siguiente que corresponde a la valorización. Es decir, en este caso, digamos, si vemos el calendario, el contratista, ya que tenemos hasta el 26, el supervisor tendría hasta el 30, digamos, de abril para presentar una valorización, si nos apegamos estrictamente a eso. Pero ya no daría opción para que la entidad pueda pagar, digamos, en el mes de abril, va a tener que coserse todos esos plazos, ¿no? Incluso acá todavía hasta el viernes 1 de mayo, todavía, bueno, mayo es feriado, así que va a tener que ser hasta el 30. Estrictamente sería así, pero hay que tener presente, como lo que hace un momento ya comentaba, que todo contratista para una entidad es su colaborador y el mayor colaborador para que alcance su meta. Eso siempre hay que tenerlo presente. Al contratista hay que cuidarlo, que no pierda liquidez, porque, digamos, el oxígeno para un contratista es la liquidez. Entonces, si nos apegamos estrictamente, y hay entidades que si se apegan estrictamente a eso, van a matar contratistas. Como pueden ver, va a tener que todavía pagarse en mayo de trabajos que han hecho en el mes de marzo. Y ni qué decir de lo que, digamos, en abril, que, digamos, si han estado trabajando a menor ritmo, de acuerdo a lo que han tratado quizá con la entidad, van a tener que pagar quizá en junio. Entonces, el punto no es eso, ¿no? Se recomendó y es seguir la buena práctica de otras entidades que han estado dando instructivos y comunicándose con los contratistas y han sacado su propia directiva para tramitar en estos días y para pagar también de todas maneras en estos días a través de correos electrónicos, ¿no? Entonces, la recomendación sería en todo caso del participante que me ha preguntado, en el lado que esté, si está en el lado de la supervisión o el lado de la entidad, deberían hacer los esfuerzos para tramitar las valorizaciones del mes de marzo, ¿no? Correcto. A ver, dos consultas más para finalizar. Tenemos una consulta de parte de nuestros asociados de la membresía CIACEP. Nos dicen, buenas tardes, en el acuerdo escrito en la mayoría de los casos es un acta de suspensión. Dicha acta, ¿quiénes lo firman para que tenga validez? Asimismo, si es necesario, la rúbrica del titular de la entidad, del mismo modo el acta de reinicio de obra. La normativa en la 377, que es la última modificación que hay en el reglamento de contrataciones que es vigente a partir del de diciembre del año pasado, prácticamente es la más calientita, indica que hay que hacer una adenda cuando hay que hacer una suspensión. Y una adenda digamos, tiene el mismo peso que un contrato.
Y como hace un momento comentaba en otra absolución de consultas, legalmente, y eso es un principio de Código Civil inclusive, y también tiene sentido, ¿no? Los únicos que pueden modificar un contrato son los que han suscrito el contrato. Para tenerlo más claro, los únicos que pueden divorciarse son los que han firmado su partida de matrimonio, algo así. Un tercero ya sobra. Entonces, en ese sentido, los únicos que, para que tenga validez, los únicos que pueden firmar un acta o una adenda, en este caso una adenda de suspensión, el titular de la entidad o el funcionario que le hayan delegado esa competencia. Eso es por un lado de la entidad. Eso lo dice la normativa. Y por el otro lado, el representante legal que tenga la competencia para suscribir contrato. Puede ser el mismo que ha suscrito el contrato o otro al quien le hayan delegado esa facultad, y eso está en su vigencia de poder, ¿no? Bien, a ver, otra consulta de parte de Rubén Gutiérrez. Si se le acepta la valorización de su trabajo por los 15 días al contratista y se le envía a la entidad para su aprobación, ¿cómo procede el pago de la supervisión? De la misma manera, hay que tener en cuenta que el supervisor es un contratista también, entonces el pago tiene que hacerse de la misma manera como que fuera de obra, ¿no? Solo que en este caso, por esta coyuntura, supongo que cada entidad va a tener que, no supongo, y hay muchas entidades que lo han hecho eso, pero digamos, estoy generalizando, van a tener que habilitar vía correo electrónico cómo va a ser la gestión de, por ejemplo, la presentación de los documentos, las garantías, las pólizas, todo lo que pidan en una valorización, ¿no? Y el pago es vía transferencia nomás. Correcto. Y la última consulta ya, de parte de Zenón Umpire, dice: buenas tardes, en obras por administración directa, ¿qué recomendaría usted? ¿Una ampliación de plazo o suspensión de obra por la situación COVID-19? Bueno, en una obra por acción directa es más flexible, ¿no? Hay que tener en cuenta que el dueño es el que está ejecutando directamente, ese es el principio de una obra por acción directa. Entonces, digamos, la decisión que vaya a tomar una entidad va a estar básicamente en lo que mejor le convenga. Ya no tiene que acordar con nadie porque es una obra por acción directa. Él solo, la entidad misma decide qué hacer o no, digamos. Entonces, en ese sentido, dependiendo de cada caso, ya decidirá, digamos, qué es lo mejor. En estricto, para un residente, digamos, asumiendo que fuera un contratista, para un residente le conviene una ampliación de plazo. En tanto que, digamos, para un funcionario, quizá todavía va a evaluar el tema de suspensión. Lo recomendable en todo caso sería una ampliación de plazo. ¿Por qué? Porque en una obra por acción directa hay que tener en cuenta que al final uno hace una liquidación técnica y financiera y tienen que cuadrar los números. Entonces, por usos y costumbres es mejor una ampliación de plazo, que haya una resolución incluso para los que van a recibir la obra y van a liquidar, y que va a justificar incluso quizá el trámite o el reconocimiento de costos directos. En este caso sí es más fácil los costos directos que se reconozcan, las ampliaciones, los gastos generales y todo, ¿no? Entonces, como digo, en general sería recomendable una ampliación de plazo, pero hay que tener presente que en una obra por admisión directa, digamos, es más sencillo. La entidad ya puede definir lo que mejor le convenga. Correcto, amigos. A ver, nos hemos pasado ya de la hora. Y agradecerle al ingeniero nuevamente por su participación en estos 3 días de capacitación y las consultas también que han sido muy interesantes, preguntas que nos están alcanzando pues con lo último que está sucediendo, ¿no? Y asimismo también de las mismas obras, lo que están realizando. Y creo que ha sido importante el aporte del ingeniero, como también la participación de todos ustedes. Agradecerles infinitamente porque he visto que muchas personas están también respondiéndole, ¿no? Nos están apoyando, y de esta manera pues tratar de dar respuesta, ¿no?, a la mayor cantidad de preguntas. Gracias a cada uno de ustedes. Y bueno, ahora vamos a hacer el sorteo que se les ha prometido. Tenemos 2 sorteos que vamos a estar desarrollando. Y primero pues quiero agradecer al ingeniero. Ingeniero, muchas gracias por su participación, sus palabras finales.
Señor Daniel, muchas gracias. Señores participantes, en verdad es un gusto, bueno, aunque no se les puede ver directamente, pero es un gusto que hayan participado en este curso. Y bueno, nada más que agradecerles otra vez por su participación. Buenas tardes. Bien, amigos, entonces a continuación vamos a realizar el sorteo, por favor. Bien, amigos, a ver, ahora sí. Vamos a pasar. Correcto. Bien, amigos, ahora sí nuevamente estamos regresando para hacer el sorteo respectivo. Gracias a todos por su participación, por el aporte que ha sido muy interesante con todas las consultas que nos han hecho llegar. Y como ya lo mencionó el ingeniero, tenemos un plazo, no es una hora. Inclusive ahora nos hemos pasado todavía más, un promedio de 20 minutos, ¿no? Dando respuesta a las consultas. Pero también que es muy importante para poder pues responder sus dudas. Bien, amigos, se les ha estado mencionando a todos los amigos que van a estar compartiendo para realizar el sorteo. Aquí tenemos todas las personas que han estado compartiendo la publicación. En este caso, primero vamos a empezar a ver con el sorteo de todas las personas que han compartido la publicación hasta el día de hoy, hasta el mediodía. Ya aquí están la base de datos, lo voy a leer en un momento. Todas las personas que se han registrado, aquí está, son en total 98 personas que han cumplido los requisitos, que era compartir la publicación, registrarse y luego también darle me gusta y dejar su comentario. Bien, a ver, luego tenemos, aquí está, el otro sorteo en vivo que estamos desarrollando en estos momentos con todas las personas que también han estado compartiendo. Tenemos 73 personas. Se les ha mencionado hasta las 6:15 nada más que vamos a recibir en este formulario. Correcto, aquí están las personas que van a ingresar también al sorteo. Se va a sortear una beca para el curso de ahora, de adicionales, y luego también vamos a sortear la otra beca para el curso ya de fichas técnicas, ¿no? Si bien es cierto, como tenemos un plazo aquí límite, ¿no? Entonces no se puede responder a todas las consultas, ¿no? Pero ya en el próximo curso que estamos desarrollando, una parte va a ser ya con un grupo cerrado. Entonces, de esa manera, todas las personas que realicen lo que es su inversión, entonces ellos sí vamos a ver ya la forma de responder todas sus consultas, amigos. Bien, entonces, a ver, solamente aquí para... Vamos a ver. Ya, correcto. Vamos al sorteo, a ver.